Buenas tardes, José. Toma asiento, por favor. Bueno, me presento. Mi nombre es José Enrique Guerrero. Soy estudiante de la carrera de Psicología y estoy llevando el curso de Integrador Portafolio 1, que es un curso de evaluación de competencias. Como parte de este curso, tengo que desarrollar una propuesta para conocer los efectos psicológicos de la cuarentena. La idea es poder conocer cómo se vivencia el estado de cuarentena y los efectos a cambio de este trayecto en las distintas personas. Cabe aclarar que la información es solo para mi trabajo. Para recabar información necesito la toma de notas, por ello estaré tomando apuntes de algunos aspectos que iré preguntándote. Igualmente, para agilizar la toma de información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación en ese caso, ya que no me permites firmar. Y tomar notas a mano demora mucho tiempo y se puede perder cuestiones importantes, por el cual existen algunos inconvenientes. ¿Por el cual te existe algún inconveniente que grabemos la conversación? No. Ok. El uso de la oración es solo con fines de análisis. En esta entrevista se solicitará aproximadamente 45 minutos de tu tiempo durante la sesión para recolectar algunos datos necesarios. En función de las pautas éticas establecidas por la APA, los datos recolectados serán anónimos, guardados en absoluta confidencialidad. De la misma forma, usted podrá retirarse de la entrevista si así lo desea en el transcurso sin que esto traiga consigo ningún tipo de consecuencia. Asimismo, cabe recalcar que el pacto de confidencialidad será quebrantada si se evidencia o se conoce algún problema en la que usted atente contra su vida. En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en el espacio. Aquí no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo que importa es justamente su opinión sincera. De aquí en adelante, le agradezco por su tiempo. Bueno, José, me gustaría que me des algunos datos tuyos, no sé si te importa. ¿Qué tipo de datos? Ok. ¿Me puedes dar tu nombre y apellido? Alex José Ojeda Pérez. ¿Tu edad? 18. ¿Tu raza? Terrano. ¿Tu fecha de nacimiento? 2 de febrero del 2002. ¿Tu lugar de nacimiento? Lima, Perú. ¿Tu grado de instrucción? Técnico superior. ¿Tu ocupación actual? Elaboro buffets, pastelero y cocinero. ¿Alguna religión? Ninguna en particular. ¿Me podrías brindar tu dirección? Manzana F. Lote 12. Segunda etapa. Urbanización Pachacama, Villa El Salvador. Bueno, José, ¿te parece si te llamo en toda la entrevista así? José, por tu nombre. Sí, no hay ningún problema. Ya, bueno. Antes de comenzar la entrevista, me gustaría hacerte presente este pequeño consentimiento informado. Si gustas, puedes leerlo, en donde te voy a estar informando de cómo será el proceso en nuestra entrevista. Entendido. Toma un lapicero para que lo firmes. Bueno, estimado presente, mi nombre es José Enrique Huarcaña. No, José Enrique Guerrero. Estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. En tal presentación le comunico lo siguiente. Actualmente estoy cursando el ciclo de estudio de la carrera de Psicología como portafolio integrado, portafolio. Yo, Alex José Ojeda Pérez, estoy en mi derecho de aceptar y no aceptar el conocimiento firmado. Acepto.
A ver, la parte de atrás, por favor. Tus Número datos. de DNI. Espera, ¿con fecha se refiere a la fecha de hoy o a, a mi fecha de nacimiento? A tu fecha de nacimiento. 02, 02. Número de teléfono. Ahí está. Ya. Bueno, a partir de ahora, te voy a estar haciendo algunas preguntas. Me gustaría tu completa sinceridad con respecto al tema que estamos abordando y, bueno, ¿podemos dar inicio? Sí. Ok. ¿Qué es la enfermedad del coronavirus? Es una, es una enfermedad, bueno, un virus que se transmite a través de la mucosidad como saliva, secreciones nasales, entre otros, que afecta a la mayor parte de los pulmones y el sistema respiratorio en general. ¿Tiene gran conocimiento del coronavirus? Un conocimiento regular, diría yo. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el coronavirus? Tos seca, dificultad para respirar, fiebre, dolores de cabeza, del pecho, entre otros. No recuerdo con exactitud el resto de todos. Si presentaras síntomas del COVID-19, ¿qué harías? Trataría de hacerme un examen de descarte o una prueba molecular tan pronto me sea posible. Ok, esta vez con respecto al COVID. Pasemos a tu alimentación. ¿Cómo es tu estilo de alimentación? Tres comidas principales y dos comidas entre ellas. Es mi desayuno, una media mañana, mi almuerzo, un lonche y mi cena y en algunos casos, antes de dormir, un pequeño aperitivo. Ok. ¿La cuarentena cambió tus hábitos alimenticios? Sí. ¿De qué manera? Por el estrés empecé a perder el hambre en algunos momentos, entonces habían días en los que desayunaba, pero no almorzaba, o habían días en los que solo quería almorzar, o habían días en los que no quería comer absolutamente nada. ¿Qué tipo de alimentos consumes para prevenir el COVID? No, yo me he concentrado más que nada en lo que es subir mis defensas, como solo consumir alimentos de costumbre como hígado de res, pescado y vegetales en su mayoría. ¿Haces pedidos de comida rápida? No, ¿Por qué? no me agrada del todo la comida rápida, además de que con todo esto de la pandemia y las infecciones, lo veo un tanto arriesgado por el hecho de que, imagínense que el cocinero o el repartidor está infectado, entonces la comida puede estar infectada, o pueden haber restos de mucosidad o algo por el estilo que podría volverse un foco de infección. Claro. Gracias por tu respuesta. En cuanto a tu salud, en cuanto a tu estado de salud, ¿sufres de alguna enfermedad? Particularmente no, solo tuve una lesión en la cadera, sin embargo la lesión no ha sido nada grave, solo se me dificulta un poco correr durante largas cantidades de tiempo. ¿Cómo así pasó esa lesión? Fue en la época que practicaba judo que me lesionó uno de mis compañeros. Ok. ¿Cómo está tu estado de salud debido al coronavirus? Mi estado de salud sigue siendo el mismo, claro que no he podido darme el tiempo de antes como salía a correr con frecuencia, o me iba a hacer ejercicio o alpinismo o montañismo o caminata, senderismo. Se me ha hecho un poco más complicado tratar de hacerlo como antes. Es obligatorio salir con mascarilla y ese tipo de cosas a la hora de salir a caminar o tratar de correr. Se me hace bastante complicado. ¿Sigues saliendo o ya no? Últimamente no he salido de hace 2 o 3 meses. Ok. ¿El cambio de rutina por el COVID ha afectado tu sueño? Sí, han habido días en los que me he dormido a las 12 de la madrugada, otros días en los que no he logrado dormir absolutamente nada, y han habido otros días en los que sí me he quedado dormido de largo, no me he despertado ni para comer. Ok. ¿Cómo afecta tu sueño el aislamiento social por la propagación del coronavirus? No podía dormir sencillamente, no podía dormir para nada. O sea, era un estrés continuo que no me dejaba dormir absolutamente nada.
Ok. ¿Duermes tus horas completas o duermes pocas horas? Hay días en los que duermo más de las horas que debería y hay otros días en los que duermo menos. ¿Por qué? Es como, o sea, es como el estrés, mejor dicho, un insomnio que me deja pensando en por qué lo de la pandemia o todas las restricciones que ha dado la pandemia y el cambio de estilo de vida. Muy bien. ¿Te sientes irritado por la falta de sueño? Sí, en múltiples ocasiones me he visto con un comportamiento un poco más volátil o agresivo, por así decirlo, a falta del sueño. O sea, es como un dolor de cabeza continuo que se colma por hasta lo más mínimo. Claro. Tus horas, no duermes tus horas adecuadas. Afrontar esta crisis desconocida te ha producido ansiedad. Yo diría que sí, porque o sea, fue de un momento a otro que todo mi estilo de vida cambió durante unos 4 meses más o menos, que fue cuando la pandemia se puso más fuerte, que había días en los que me ponía a comer todo lo que podía, o sea, comía hasta que literalmente o vomitaba o sentía ganas de vomitar, o habían otros días en los que no quería comer absolutamente nada, aparte del pensamiento continuo y la ansiedad. Mm, entiendo. ¿Sientes que la falta de sueño que tienes te produce ansiedad, irritabilidad? Sí. ¿Cómo así? Lo puedo notar en mi comportamiento porque normalmente tiendo a estar callado la mayor parte del tiempo, tener un comportamiento un poco más tranquilo. Sin embargo, últimamente por la falta de sueño, toda la presión, la ansiedad de esto por el COVID, como que me dicen algo y puedo responder gritando, simplemente lo ignoro o me puedo poner agresivo de un momento a otro. No entiendo. ¿Y qué haces para evitar este malestar? Trato de desempeñar actividades como dibujar, pintar, tratar de hacer un poco de ejercicio, aunque sea al interior de la casa. O jugar videojuegos la mayor parte del tiempo. Ok. ¿Cómo te sientes al cambiar tu rutina, a no poder salir como antes? Me sentía bastante impedido a tal punto de que se volvió un estrés o una ansiedad continua, por así decirlo, porque, o sea, de un día a otro que estaba acostumbrado a tener mi rutina de irme a estudiar, volver a mi casa casi a las 11 de la noche, pasé a estar literalmente todo el día en casa durante un montón de tiempo, hasta que recién en la pandemia se empezó a ablandar un poco. Fue algo grotesco, por así decirlo. Ok. ¿Tú crees que la gente tiene pánico a salir y contagiarse del COVID? Sí. ¿Por qué? O sea, es algo que puedes notar simplemente si sales a la calle y te topas, vas a ver que hay gente que a propósito te va a empujar si te acercas más de 1 metro, o vas a ver que hay gente que anda paniqueada literalmente al punto de tener 2 mascarillas o andar con su desinfectante en la mano. ¿Y tú cómo te sientes? Como que entre calmado y a la vez preocupado, porque no es algo que me haya, o sea, no es algo que me llame tanto la atención o que me preocupe tanto el tema de infectarme, por lo que me he dedicado un poco más a cuidar mi salud en el sentido de la alimentación. O antes de la pandemia en sí, yo ya tenía una mascarilla comprada, una mascarilla un poco potente, ni bien vi que salió el tema del COVID en China, cuando empezó todo. Como que ya tenía un pequeño miedo, entonces como que no me impactó tanto, o sea, no es algo que me preocupe tanto el miedo a infectarme. ¿Pero debería? Siento que sí, o sea, me preocupa, pero no tanto como para andar con la cabeza únicamente en ello. Ok. ¿Te lavas las manos frecuentemente? Sí, cada vez que salgo de mi casa, aunque sea a comprar, me lavo las manos y me los desinfecto. Cada vez que sales de tu casa, ¿verdad? Sí, ¿Cada cuándo te echas alcohol? cada vez que salgo de mi casa, precisamente, o cada vez que vuelvo a mi casa, trato de echarme alcohol. Aparte que ando con mi frasco de alcohol cuando voy a un supermercado, ando con mi desinfectante, o cuando voy en el bus también. ¿El estar encerrado te produce pensamientos negativos? Sí, ¿Como cuáles? o sea, como el no querer tener a nadie cerca, porque hubo un punto de la pandemia en el que recuerdo que mi hermana iba a verme y yo le pedía que se fuera de mi cuarto. O sea, no quería que literalmente haya nadie cerca. Solo estaba jugando videojuegos o me echaba a dormir, no tenía ganas de nada. Ok. En cuanto a tus hábitos de higiene y cuidado personal, ¿cómo ha cambiado tu higiene en esta situación? Bueno, me he visto forzado a tener hábitos aún más estrictos de lo normal por el hecho de tener que andarme lavando las manos, la cara, o cada vez que iba a un lugar demasiado
congestionado, por así decirlo, me veía la obligación de ducharme ni bien regresaba a mi casa y desinfectarme, echarme alcohol y a mi ropa mandarla a la lavadora. Ok. ¿Usted mantiene la distancia a la hora de hacer las compras? Trato de mantener un poco más de la distancia. ¿Cuánto es ese poco más? A ver, la distancia normal que la gente te pide es 1 metro, pero yo trato de mantener 1,5 metros o un poco más si se me hace posible. Ok. Cuando llegas a tu casa, ¿qué haces para desinfectarle? O sea, ¿cuál Prim- es tu rutina? Primero que nada, ni bien llego a casa, no me quito la mascarilla, o sea, todavía porque tengo las manos sucias. Me quito los guantes, los meto en un frasco de alcohol, me desinfecto las manos primero con un poco de alcohol, me lavo las manos y me vuelvo a echar alcohol y recién me quito la mascarilla. Mi mascarilla la limpio con alcohol por dentro y por fuera. Me lavo la cara y me echo alcohol en los bordes de la cara. Ya lo has hecho un hábito. Sí, es un hábito. En cuanto a tus intereses y actividades, ¿qué actividades realizas para evitar el aburrimiento y frustración, aparte de los que me comentaste anteriormente? Bueno, Me comentaste que eras chef. sí. He estado practicando y perfeccionando mis técnicas de cocina en mi casa, como he tenido más tiempo por eso de la pandemia. Aparte de que con mi pareja nos dedicamos a cocinar o a hacer tortas, también nos dedicamos a la decoración de tortas y así. Aparte de que me he empezado a dedicar al hobby de lo que es la acuariofilia, o sea, criar pececitos y ese tipo de cosas. Una bonita actividad. ¿Qué intereses descubriste en esta cuarentena? ¿Intereses que de repente nunca habías intentado hacer de repente? La acuariofilia más que nada, porque es algo que no le haya tomado tiempo, porque la última vez que había tenido peces fue cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años, o sea, son más de 10 años que han pasado y recién he despertado el interés en este hobby porque he empezado a adquirir más peces, caracoles, ajolotes, todo tipo de animales que puedo tener en mis peceras. ¿Cómo así surgió, no? Estaba yendo al mercado cuando la pandemia estuvo en su época fuerte, en la que un día salían hombres y otro día salían mujeres. Sí. Entonces vi que un señor estaba vendiendo ahí con sus bolsitas, estaba vendiendo pececitos y así fue como me empecé a interesar y poco a poco como que le he tomado más y más dedicación. Ok. En cuanto a tu interacción social, ¿extrañas reunirte con tus amigos, familiares? Con mis amigos no tanto, porque la verdad que no acostumbraba a salir con mis amigos. Con el único amigo que salía era con un amigo con el que me iba a hacer deporte, sí. Ni bien empezó la pandemia, él lo encerraron en su casa, no lo dejaban salir ni a la tienda. Oh, entiendo. Con mi enamorada nomás salía, pero ella también la mantuvieron en casa durante 3 o 4 meses, que fue cuando la pandemia se puso peor para mí, porque, o sea, literalmente era un estrés horrible. Solo extrañaba salir con mi enamorada y con mi familia de vez en cuando, más que nada con mi hermano que para no salir. Ok. ¿Cómo te ha afectado no interactuar con, de repente, tus amigos de tu entorno? ¿O tu único amigo que me mencionas? No me ha afectado tanto porque, como te mencioné, solo salíamos a hacer deporte únicamente, o sea, nos íbamos a caminar hasta Pachacamac o hasta el límite de distrito, nos íbamos caminando. Solo salimos a hacer deporte o de vez en cuando nos íbamos al play, pero no es algo que me haya afectado tanto. Aparte, me contactaba con él por lo que jugamos juegos online como War Team, ese tipo de cosas. No, ok. ¿Te has sentido deprimido por no tener de repente un contacto social con tus compañeros, amigos? No sé. Únicamente porque no pude tener contacto con mi enamorada durante casi 4 meses más o menos, 4 o 5 meses. No pudimos dar nada de contacto, pero fue una depresión que se mezcló con estrés y la ansiedad por no poder salir, por no poder salir. ¿Te comunicas con tus amigos, en este caso con tu enamorada, por redes sociales? Sí, de forma bastante continua nos comunicamos. Ok. ¿Qué cambios has presentado al no interactuar con tu enamorada? Bueno, no he presentado casi ningún cambio porque la mayor parte del día solíamos igual escribirnos y nos encontrábamos cuando nos íbamos a estudiar. Ok. Bueno, ahora vamos a indagar un poco en tus temores, tus miedos acerca de este virus. ¿Has sentido temor al salir a infectarte? Es un temor, pero... O sea, un temor un poco leve nomás. No lo considero algo tan grave. O sea, tengo miedo de infectarme, pero no como esa gente que literalmente anda
paranoica por infectarse. Ok. Ok, José, al pensar constantemente en el coronavirus, ¿te produce ansiedad? No tanto pensar en el coronavirus, sino más que nada las restricciones que se nos han dado por el tema del coronavirus. ¿Podrías mencionar algunas? Las restricciones como no poder salir hasta tarde, el hecho de tener que andar con la mascarilla y el protector facial para poder subir a un bus, o el distanciamiento, o el hecho de que en ciertos lugares no puedan ingresar más de una o dos personas a la vez, ese tipo de cosas. Ok. ¿Sientes temor al ver que una persona tose cerca de ti? Es como un temor que se activa solo cuando, o sea, si veo que tose una vez, bueno, puede ser porque se haya atorado con saliva, pero si veo que tose 2, 3, 4, 5 veces, como que ya empiezo a mantener mi distancia y ni bien llego a casa igual. Meto mi ropa a la lavadora y me ducho al toque y me baño en alcohol. O sea, es un miedo que se activa. Es como un reflejo, ¿no? Sí, como un reflejo. Ok. ¿Crees que el gobierno dice la verdad sobre las estadísticas de contagio y muertes por el COVID? Bueno, como que es entre un sí y un no, porque con el tema del gobierno y cifras, como que ya he tenido malas experiencias. ¿Me podrías comentar esa experiencia? Por ejemplo, yo he sido voluntario en el Centro Materno Infantil López Silva. Yo me dedicaba al voluntariado en lo que era el área de educación sexual y salud reproductiva. Educación reproductiva y salud sexual, ese tipo de cosas. Me iba a veces con los internos a dar charlas a lugares un poco alejados, entonces me daba cuenta como que algo no cuadraba, porque cuando veía las fichas de materiales figuraba como si llegaran, ponte que en la ficha dice que solo ha llegado 2 cajas, pero en realidad llegaban 3 o 4 cajas, entonces como que no le tenía esa confianza porque era como si ves que si eso ocurre con algo tan simple, entonces con cosas más complicadas pueden ocurrir peores cosas, como si estuvieran adulterando las cifras, ese tipo de cosas. Claro, entiendo. ¿Crees que la cura que proporciona el gobierno sea efectiva contra el coronavirus? Bueno, es algo que puedes tomarlo como efectivo, ¿no? Porque hay personas que, como dicen, se curan con el agua. O sea, es ese pensamiento que la gente tiene, la confianza en las vacunas y ese tipo de cosas. Esa confianza a muchos de estas personas les causa esperanza de que puedan volver a su rutina, ¿no? Algunas les causa esperanza, mientras que a las personas paranoicas las altera más porque piensan que con eso las van a mantener monitoreadas o se van a infectar, ese tipo de cosas. ¿Qué piensas de la vacuna que viene de Rusia? Bueno, en mi opinión, o sea, como que le tengo una pequeña confianza y esperanza, pero a la vez no. Sería como decirte que antes de que me la pongan, prefiero que se la pongan a mi amigo o hermano. Ok. ¿Sabes en qué consiste la ansiedad? La ansiedad... exactamente, no conozco la definición. Pero, ¿Alguna idea? ¿sé alguna idea que tenga de repente? Supongo que debe de ser un traumatismo psicológico dado por, no sé, limitaciones o ese tipo de cosas que genere cambios en el comportamiento. Ok. ¿Cuáles son los síntomas que crees que la ansiedad produce? La falta de sueño, el exceso de hambre o la falta de hambre también, o sea, la falta de apetito, disculpa. También puede llegar a un punto de generarte dolores de cabeza, dolores en el pecho y ese tipo de cosas. O en el peor de los casos, quizás hasta una breve locura o psicopatía. ¿Has presentado alguno de esos síntomas? Con el hambre y con el sueño. Con el hambre y con el sueño. Ok. ¿Qué situaciones te producen ansiedad en esta cuarentena? Únicamente fue por el tema que, como te mencioné, de no poderme ver con mi pareja, de no poder andar saliendo. O sea, me sentía limitado, me sentía como un animal enjaulado. Ok, sí, muchas personas se sienten así actualmente. ¿Cómo expresas esa ansiedad que te produce? Bueno, nunca no, no es algo que supiera decirte, porque como te dije, es algo que se podría notar, pero a través de del comportamiento nuevo que adquirí durante el periodo de la pandemia, cuando se puso más grave, que fue una irritabilidad fuerte y ese tipo de cosas. Ok.
¿Qué actividades realizas para calmar esa ansiedad que de repente te abruma? Jugar videojuegos, salir a pasear. Pero más que nada jugar videojuegos porque a lo largo de esta pandemia he descargado algo de 40 videojuegos aproximadamente y me he tomado la molestia de terminar uno por uno. Y repetirlos cuando ya no tenía nada que hacer, los repetía pero en la dificultad más alta y así. Wow. ¿De qué manera crees que esos juegos alivian esa ansiedad? O sea, es como que te distraes, como que te hace perder la noción del tiempo. Un ejemplo que te podría dar es, por ejemplo, cuando comencé a jugar el Call of Duty Black Ops 2. Para la primera misión me tardé, o sea, yo pensé que solo fueron unos 10 15 minutos, pero en realidad me había tardado algo de 1 hora y media por las veces que me moría y eso, o sea, te hace perder la noción del tiempo y cuando te das cuenta ya es de noche y solo te acuestas a dormir y es como si el día hubiera pasado y no te hubieras dado cuenta. ¿Normalmente esa es tu rutina? Bueno, actualmente mi rutina es levantarme, hacer un poco de ejercicio, verificar mis peceras, poner alimento a mis peces, ordenar mis cosas, jugar videojuegos, hacer mis trabajos y tareas y nada más. Y bueno, de vez en cuando verificar si me hacen algún pedido de buffet o ese tipo de cosas. Y nada. Ok. ¿Tienes conocimiento del estrés? Un conocimiento base podría decirte, porque el estrés sí es un tema que tratamos un tanto en el voluntariado en el que estuve presente. Ok. ¿Y tú qué me puedes decir del estrés? Bueno, más que nada lo considero como una irritabilidad, o sea, como que una persona se pone más irritable de lo normal debido a una situación o algo por el estilo. Muy bien. ¿El estar mucho tiempo encerrado en tu casa te estresa? Sí, bueno, el hecho de estar encerrado en casa, netamente no, pero el hecho de estar encerrado y limitado en casa, sí. ¿De qué manera te estresa? Bueno, me empieza a generar un dolor de cabeza y, o sea, es como que la cabeza se me pone a dar vueltas en qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y solo me pregunto qué voy a hacer y termino hostigado, termino comiéndome todo lo que hay en casa o a veces termino sin hacer nada o solo me quedo dormido. ¿Ese dolor es habitual en ti? No es algo que ocurra frecuentemente, o sea, solo ocurrió en esa época de la pandemia cuando se puso grave esos primeros 3 4 meses. Ah, bueno, ok. ¿Con qué frecuencia te has sentido afectado por lo que está ocurriendo actualmente? Solo esos 3 4 meses, como te he mencionado, porque de ahí en adelante ya empecé a regularizar mis actividades, empecé a verme un poco más con mi pareja, a salir un poco más. Entonces como que empezó a afectarme menos y menos, como ahora que ya siento que no me afecta casi nada. Porque, bueno, actualmente sales. Salgo, no de forma tan continua como antes, pero sí salgo un poco más. Lo único que me incomoda es el tema de tener que andar con mascarilla o protector facial y ese tipo de cosas, pero salgo más regular un poco más. Claro, no era habitual antes de la pandemia. Sí. ¿Cómo te afecta emocionalmente el estresarte? Bueno, con una irritabilidad, más que nada diría yo, al punto de que no quiero nada. O sea, me hostigo al punto de que no me importa qué está pasando alrededor, solo me concentro en una sola cosa. A veces ni siquiera quiero jugar videojuegos cuando ya me estreso demasiado. ¿De qué manera expresas esa irritabilidad? Mandando al diablo a la gente de mi alrededor. O sea, si me piden algo, lo mando al diablo al instante. Bueno, ¿a tus familiares también? Con mis familiares sí ha pasado, porque en la época de la pandemia, como que empecé a perderles la paciencia a mis familiares en casa y ese tipo de cosas. Claro, estar mucho encerrado en el mismo ambiente. Sí. ¿Qué situaciones suelen estresarte actualmente? Actualmente solo me estreso cuando no logro hacer algo bien a la primera o con el tema de lo que me dedico, que es la pastelería y eso. Por ejemplo, cuando un pastel no me sale bien a la primera o cuando fallo en algo del decorado. Son esas situaciones. Bueno, y con, me comentaste que estabas con tu pareja. ¿Cómo ella veía esas reacciones? ¿Te los ha comentado? En realidad cuando estoy con ella precisamente suelo estresarme mucho menos que de costumbre, como que me relaja estar con ella, al punto de que no me estreso o jugamos videojuegos juntos, ese tipo de cosas, pero suelo estresarme mucho menos cuando estoy con ella. ¿Te sientes más jugado con una persona a tu lado o simplemente con su presencia de tu enamorado o tu pareja?
Más que nada con mi enamorada estoy mucho más tranquilo que sin ella. En sí, gran parte de la pandemia fue que me afectó por el tema de no poderla ver, porque como se restringieron las salidas y ese tipo de cosas al inicio, eso fue lo que me afectó más que nada, no poderla ver. Ok. En ese caso me comentaste que haces, ¿qué actividades haces para evitar estresarte? Jugar videojuegos, ver videos, practicar mis técnicas de pastelería, ver a mis peces. Incluso cuando ya siento que ya no hay nada que hacer, me pongo a hacer cosas como contarle las escamas a mis peces, o cosas que ya no tienen sentido. Ah, claro. Bueno, este, bueno, José, ya abarcamos la gran cantidad de preguntas que te tenía preparado para ti. Para, antes de cerrar la sesión, me gustaría saber si quisieras agregar algún comentario antes de finalizar la entrevista. Bueno, un comentario, o bueno, una observación que he tenido a lo largo de la pandemia es que han habido casos incluso de suicidios de personas por la cantidad de limitaciones que han tenido, por el estrés o la ansiedad que se ha presentado. Entonces, creo yo al menos que el gobierno debería tomar acciones como mandar consultorios psicológicos, aunque sea, o alguien para que escuche a esas personas, o sea, explayar a lo largo del país como una pequeña ayuda para esa gente, porque como han podido observar, han habido suicidios y ese tipo de cosas a lo largo de la pandemia, además de homicidios, crímenes y ese tipo de cosas que se han agudizado un tanto en el tema de la brutalidad por el estrés de las personas, por todas las limitaciones que se han presentado. Más que nada es eso y que, bueno, o sea, que le den un apoyo a la gente como tratando de hacer que se sientan normalizadas. Ese apoyo, ¿cómo tú crees que ese apoyo debería darse? Haciendo actividades como se solían hacer antes, o sea, como un pequeño concierto, claro que sin público, o sea, que como un concierto al aire libre que le den para la gente, como para que se sientan más calmadas las personas, como para que sientan que no ha habido mucho cambio, porque mientras más se estresa la gente empieza a ponerse peor, peor, y bueno, de grave en peor, y una cosa lleva a la otra al punto de que pueden atentar contra sí mismas, ese tipo de cosas. ¿Y qué diferencia hay de un concierto virtual que también se puede dar? Es que la gente, a ver, con un concierto virtual, como que sientes que estás viendo un video, en cambio, si estás en el concierto en persona o en un concierto al aire libre, o ponte en un concierto vehicular, o en el último caso, como lo hizo el cantante de Bad Bunny en un vehículo, o sea, como que se siente que que las personas se sienten más integradas, más calmadas, o sea, como que sientan más vivo el concierto. Ok. Eso sería todo. Bueno, José, hasta acá terminamos nuestra sesión. Pero, ¿qué te parece si continuamos en otra sesión? Para otro día que gustes. Quizás puede ser el día de mañana, en donde si tienes bueno, que quizás quieras comentarme algunos datos más que no te hayas explayado de repente en esa entrevista. Bueno, sería el tema de que me he dado cuenta que a lo largo de la pandemia también las personas como que han empezado a comprar más cosas únicamente para el hogar. Por ejemplo, la venta de peces ha incrementado, yo diría que de una forma bastante exponencial, porque, por ejemplo, antes ver una de esas personas que andan con sus mallitas vendiendo pescados o sus bolsitas era un poco difícil. Sin embargo, ahora hay de forma interdiaria en los mercados, porque o sea, las peceras son algo que se mantienen en casa, entonces las personas se han estado comprando peces, han incrementado su compra de peces y peceras, más que nada para mantenerse distraídos, porque, o sea, como que la pecera no te llama la atención, pero tampoco te aburre el andar viendo los peces. Te agradan mucho las peceras y los peces, ¿verdad? Sí, porque, bueno, actualmente me paso parte del día cuando ya no tengo nada que hacer, ahí con mis peces, a veces los saco un ratito de la pecera y los pongo en otra pecerita y me pongo a caminar con la pecera en casa. O sea, es como que te alivian porque es como un alivio que te traen los peces. O sea, los puedes estar mirando por horas y no te aburres. No te llama mucho la atención, pero tampoco te aburres.
Es algo que puede estar haciendo de forma continua. Bueno, José, muchas gracias por tu tiempo y con esto culminaríamos la entrevista. Gracias. Entendido, gracias. Por favor, te muestro la salida.